Bien, continuando con la agenda que tenemos programada para el día de hoy, contamos con la participación de la doctora Mónica Yarlet Carreño Polanía. Ella es subgerente y directora del Departamento Jurídico de DUAISAS, que es Derecho Urbano, Arquitectura e Ingeniería, una empresa dedicada al derecho urbano, precisamente. La doctora Mónica Yarlet Carreño ella es especialista en Derecho Urbano en la Universidad del Rosario y es candidata a magíster en Derecho Urbano por la Universidad de Boyacá. Doctora, tiene usted el uso de la palabra. Digamos que hay muchísimo desde la experiencia profesional de la doctora Yarlet, pero me voy a reducir un poco para que podamos continuar con su intervención. Muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Jorge, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Agradecerles por esta invitación que nos realizan el día de hoy a participar en este encuentro en el derecho en general. Y pues qué bueno que tenemos la posibilidad de aportar un poco en el marco del derecho, pero en especial el derecho urbano, el derecho a crear ciudad, el derecho a planificar la ciudad, el derecho a gestionar ciudad y buscar mejores ciudades estructuradas. Hoy, dentro de esos retos contemporáneos, créame que en el marco del derecho estamos llamados como abogados a ser técnicos y jurídicos en ese aporte que le hagamos a nuestra ciudad. La ciudad que todos queremos ver, una ciudad segura, una ciudad llena de espacios públicos libres y ante todo una vivienda digna. Bueno, sin más preámbulos, me voy a presentar. Mi nombre es Mónica Yarlet Carreño Polanía. Soy abogada especialista en Derecho Urbano de la Universidad de Rosario, actualmente candidata a magíster en Urbanismo de la Universidad de Boyacá, directora jurídica de la firma Duay Derecho Urbano SAS. Estamos ubicados acá en la ciudad de Neiva, Huila, y prácticamente nuestra misión es enseñar derecho urbano en busca de mejores ciudades estructuradas. Nuestro mayor reto y visión hacia el futuro es convertirnos en una empresa consultora experta en derecho urbano. Sin más preámbulos, bueno, entonces me permito compartir pantalla para mostrarles y que hablemos en estos 40 minutos sobre derecho urbano y en especial sobre las licencias urbanísticas, que dentro de ese reto contemporáneo vamos a observar que a partir de ahí es que podemos lograr la ciudad que se desea. Bueno, me permito compartir pantalla. Bueno. ¿Pueden observar mi pantalla? ¿Ya están mirando las diapositivas? Doctora, quise compartir toda la pantalla, entonces digamos que nos vemos todos, pero cuando abras tu presentación. Vuelvo nuevamente. ¿Doy compartir ventana o toda la pantalla? Le das compartir ventana y debes tener como abierta tu presentación para que te aparezcan entre las opciones. Listo, sí señor. Ahora, ¿sí todos pueden mirar mi pantalla? Sí, perfecto. Sí, señora. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, para iniciar a hablar de derecho urbano y en especial de las licencias urbanísticas en ese desarrollo procesal aquí en Colombia, debemos partir de que ordenar ese territorio que es el municipal y el distrital, lo debemos realizar a través de su función pública. Y esa función pública de ordenar ese territorio local lo podemos enmarcar a través de dos conceptos fundamentales: las acciones urbanísticas y las actuaciones urbanísticas. ¿Por qué debemos enmarcarnos dentro de estos dos conceptos? Porque a partir de ahí comenzamos a organizar territorio para, como producto final, lograr visualizar la ciudad y por ende una vivienda digna. Las acciones urbanísticas entonces son las decisiones de la administración
esa administración que se representa en las entidades distritales y municipales. ¿Qué nos dice la ley 388 del 97, que es donde está todo ese marco normativo frente al tema de derecho urbano? Que esas acciones urbanísticas vienen a comportarse como meras expectativas que las ubicamos al interior del plan de ordenamiento territorial. ¿Y qué es el plan de ordenamiento territorial? En muchas ocasiones ustedes lo han oído nombrar dentro de su municipio, que para poder construir una vivienda tengo que ir a la Secretaría de Planeación Municipal para saber si puedo o no puedo construirla, o de los llamados usos de suelo. ¿Cómo podemos identificar ese plan de ordenamiento territorial? El plan de ordenamiento territorial, dependiendo de la cantidad de habitantes de cada municipio o distrito, asimismo adquiere una categoría. Y entonces tenemos que el plan de ordenamiento territorial aplica para aquellos municipios o distritos mayores de 100.000 habitantes. Tenemos que el plan básico de ordenamiento territorial aplica para aquellos municipios entre 30.000 y 100.000 habitantes, y tenemos el esquema de ordenamiento territorial que aplica para aquellos municipios menores de 30.000 habitantes. El plan de ordenamiento territorial se define como ese conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Aquí es fundamental observar la importancia que tiene para estos nuevos gobiernos, que hace 8 días se eligió el gobierno local con los alcaldes municipales, el consejo municipal, el gobernador y la asamblea, en el cual se permite visualizar que este plan de desarrollo tiene que ser acorde o tener una vinculación o tener como base el plan de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque esto es un instrumento básico que permite organizar de manera física el territorio, y que a partir de esa organización física es que se puede visualizar cuáles son los programas que se requieren para poder cubrir con las necesidades de ese municipio o de ese distrito. Entonces encontramos que si organizar el territorio lo hace la administración municipal y distrital a través de su decisión, y esa decisión se materializa en ese instrumento denominado plan de ordenamiento territorial, encontramos, bueno, entonces si tenemos que esa decisión de la administración local y distrital que se materializa en esa acción urbanística al interior del plan de ordenamiento territorial, entonces encontramos que el plan de ordenamiento, en el marco del derecho administrativo, viene a cumplir que él se materializa a través de ese acto administrativo de carácter general, y al ser de carácter general, él no va a crear derecho, él solamente comienza a crear una mera expectativa de que hacia el futuro, si esa persona o ese propietario de un inmueble cumple con unos requisitos, puede llegar a adquirir ese derecho en la consolidación de situaciones jurídicas. Pero ¿cómo saber o cómo determinar cuáles son esas acciones urbanísticas al interior del plan de ordenamiento territorial? Y las encontramos en el artículo 8º de la Ley 388 de 1997, el cual hoy está modificado por el artículo 27 de la Ley 2079 del 2021. ¿Y cuáles son esas decisiones de la administración municipal o distrital? Entre ellas está clasificar el territorio, localizar y señalar las características de la infraestructura de servicios públicos domiciliarios de esa infraestructura vial, la zonificación del suelo, definición de qué es el espacio público para ese municipio, ese distrito, definición de dónde se van a ubicar, de acuerdo a los estudios ambientales, dónde van a estar ubicadas esas zonas de alto riesgo, con cuáles van a ser esas características y dimensiones de las unidades de actuación urbanística, es decir, de pequeñas, digamos, como territorio, el cual necesita ser planificado. ¿Dónde se va a identificar la vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario? No en todo el territorio
y en el uso de suelo urbano se puede construir vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, solamente donde esa decisión o esa acción urbanística que el Consejo Municipal aprueba previamente que el alcalde pues presente ese proyecto de acuerdo que es el plan de ordenamiento territorial. La expropiación administrativa o judicial para buscar terrenos para poder desarrollar obras de utilidad pública es una decisión de la administración, así como identificar ecosistemas de importancia ambiental, como también identificar y localizar todo lo que se requiere las autoridades nacionales previa concertación con ella, los usos para el funcionamiento de la infraestructura militar y de policía. Esas son las acciones urbanísticas. Y si esas son las acciones urbanísticas que la materializamos en ese acto administrativo de carácter general, que solamente crea esa mera expectativa, todavía no un derecho, por ende, si un predio que por el plan de ordenamiento territorial anteriormente era rural y posteriormente con esa decisión pasa a ser urbano, y pasó el tiempo, se convirtió en los llamados predios de engorde, pero la persona no decidió desarrollarlo, sino que lo dejó ahí, lo guardó para que cada día se fuera valorizando. ¿Y qué sucedió? Se realiza una revisión o una modificación a ese plan de ordenamiento y cambia y le da otro uso de suelo. Puede convertirlo en un suelo suburbano o nuevamente lo puede enmarcar en un suelo rural. Como fue una mera expectativa y era un acto administrativo de carácter general, no le creó un derecho, por ende no podría el señor demandar al municipio por daños y perjuicios porque en ningún momento le creó una situación jurídica consolidada. Pero ¿cómo hacer para que esa decisión de la administración que está dando sobre mi predio, esa acción urbanística, se convierta en un derecho? Y se realiza a través de las llamadas actuaciones urbanísticas. Entonces, a partir de ese concepto de acción urbanística, vamos a definir que la actuación urbanística es la forma de concretar para cada caso particular la decisión. Es decir, que si sobre mi predio hoy es urbano, entonces en cumplimiento de la resolución 1025 del 2021, que es la última norma sobre requisitos de licencias urbanísticas, voy muy juicioso a reunir todos los requisitos que están para ese tipo de usos de suelo y la aplicación de la licencia y lo voy a radicar ante Curaduría o ante la Secretaría de Planeación Municipal para que a partir de esa radicación en legal y debida forma se inicie a consolidar mi derecho adquirido. Y eso es lo que se denomina la actuación urbanística, porque viene ya a concretar. Y si viene a concretar, estamos hablando ya de un acto administrativo de carácter particular y concreto. Cualquier duda, inquietud, pueden ir escribiendo y al final vamos a tener 10 minutos para poder dar respuesta o contestar sus dudas e inquietudes. ¿Están mirando todos perfectamente las diapositivas? Sí, doctora. Vamos a las actuaciones urbanísticas, sentencia Exacto. 692. La sentencia C-192 del 2016 siempre, digamos, se ha presentado como esa inconformidad de decir, no, pero es que en materia de licencias urbanísticas no se puede hablar de derechos adquiridos. Eso aplica es más en materia civil, no en materia de licencias. Pero ¿qué nos dice la sentencia C-192? Que si bien es cierto, en principio no se habla de derechos adquiridos, se comienza a hablar de situaciones jurídicas consolidadas. Y esas situaciones jurídicas consolidadas lo que implica es que al momento en que se radica la solicitud de licencia, usted cumple con esos requisitos, usted comienza a como lograr iniciar ese camino para lograr ese derecho adquirido, que son derechos de construcción y derechos de desarrollo sobre los predios a los cuales ya la administración municipal o distrital, a través de su decisión, le afectó con un uso de suelo dentro de esa planificación del territorio. ¿Y cuáles serían entonces esas actuaciones urbanísticas?
La mejor representación está en las llamadas licencias urbanísticas de urbanización, de parcelación y de construcción. Bueno, pero entonces ya para hablar de licencias urbanísticas, vamos a enmarcarnos en el último decreto que, digamos, se habla sobre este tema, y es el decreto del 1783 del 2021, en el cual nos da unas características de qué son las licencias urbanísticas. Primero nos dice que efectivamente es un acto administrativo de carácter particular y concreto. Es decir, por ende, ya lo estamos determinando que es una actuación urbanística. Aparte de que las licencias urbanísticas son expedidas por el curador urbano, ese particular que cumple una función, cumple una función pública, y que se aplica para aquellos municipios que adoptan la figura, para lo cual ya deja la autoridad municipal competente, que en muchas ocasiones se establece o se enmarca en cabeza del secretario de planeación, y viene a cumplir esa función ese curador urbano, ese particular. ¿Y qué es lo que hace el curador urbano? Aplicar la norma. El curador urbano no está llamado a interpretar las normas urbanísticas, él solamente aplica la norma de índole nacional y local que está representado en el plan de ordenamiento territorial. En aquellos municipios que no existe la figura del curador urbano, pues efectivamente se aplica, expide o estudia, tramita estas licencias urbanísticas, es la autoridad municipal competente. ¿Qué hacen las licencias urbanísticas? Las licencias urbanísticas, ellas autorizan. ¿Y qué es lo que autorizan? Que dentro de un predio se pueda parcelar, se pueda urbanizar, se pueda construir, se pueda subdividir y se pueda intervenir y ocupar el espacio público. ¿Qué es lo que implica aprobar una licencia urbanística? Las de urbanización, las de parcelación y la de construcción. Y implica adquirir esos derechos de desarrollo, que hablamos ya de la licencia de parcelación y de urbanización, y derechos de construcción, que como su nombre lo indica, es la licencia de construcción. Aparte de que las licencias urbanísticas autorizan hacer esas obras de urbanismo, como es construir las redes de acueducto, de alcantarillado, las vías, también ella viene a certificar. ¿Y qué están certificando estas licencias urbanísticas? Ellas certifican que efectivamente, al haber dado cumplimiento con todos los requisitos de ley, esa licencia o ese predio está cumpliendo con las normas urbanísticas, arquitectónicas y sismorresistentes. Eso es lo que hacen las licencias urbanísticas: autorizar y certificar. Las licencias urbanísticas, pues mientras estén vigentes, porque las licencias urbanísticas tienen una vigencia, ellas como autorizan y certifican lo que son las licencias de urbanización, de parcelación, que ya vamos a mirarlas, y cuentan en estos momentos, en el marco del decreto 1783 del 2021, con una vigencia de 36 meses. Las licencias de intervención de espacio público cuentan con una vigencia de 24 meses. La licencia de subdivisión cuentan con una vigencia de 12 meses. La licencia urbanística de urbanización, parcelación y construcción en principio tienen esa vigencia de 36 meses y puede ser prorrogada por 12 meses más. ¿Cómo se surte ese fenómeno de la prórroga? Que faltando 30 días para que se dé el vencimiento de esa licencia urbanística, se debe solicitar al curador urbano o a la autoridad municipal competente que se dé prórroga a esa licencia por 12 meses más. También tiene derecho a que se sea revocada. ¿Y qué significa esta palabra? Que si terminada la vigencia de la licencia junto a su prórroga y todavía falta por culminar las obras como de construir la vía, las redes de acueducto y alcantarillado, hacer movimientos de tierra, demarcar esos predios o construir, y se ha avanzado un 50%,
se le puede solicitar al curador urbano o la autoridad municipal competente que le revalide esa licencia por el término inicial a la licencia original, es decir, 36 meses más, prorrogable por 12 meses más. Es decir, que hoy en esas licencias estamos hablando que una licencia que logremos mantener en el tiempo puede lograr llegar hasta 8 y 10 años. Que pueden ser modificadas. Mientras las licencias urbanísticas estén vigentes, ellas pueden ser modificadas como licencia vigente. ¿Cuáles son esas licencias urbanísticas? En muchas ocasiones ustedes han escuchado que la de parcelación, que subdividir un predio, las licencias urbanísticas en el marco del decreto 1783 del 2021 son solamente 5 y no existen más. ¿Y cuáles son esas licencias? Es la de urbanización, la de parcelación, la de construcción, la de subdivisión y la de ocupación e intervención del espacio público. Por tal motivo, cuando ustedes se encuentren como abogados, que dentro de la notaría, y esto sucede mucho en las notarías o en la oficina de instrumentos públicos, una vez otorgadas las licencias, el acto administrativo se viene a materializar con un acto jurídico que es la escritura pública, dependiendo del procedimiento que se vaya a realizar. Y en muchas ocasiones el notario les pide, no, pero es que usted para la licencia de urbanización debe traerme la licencia de loteo. Esa licencia ustedes le deben decir, no, en el marco del decreto 1783 del 2021 no existe. Las únicas licencias son 5, no existe licencia de loteo, como tampoco existen las licencias de reconocimiento. El reconocimiento de la edificación es muy diferente a las licencias urbanísticas. Hasta el momento todo va muy bien. Sí están visualizando la diapositiva. Sí, Doc. Tenemos aquí unas preguntas y de hecho a mí también me enviaron unas preguntas de los estudiantes por interno, pero lo solucionamos ya al final para que podamos desarrollar. Claro que sí. Bueno, entonces como hemos manifestado que las licencias urbanísticas son 5, miremoslas a grosso modo. Entonces tenemos la licencia urbanística de urbanización. ¿Qué es esa licencia? La licencia urbanística de urbanización, primero hay que partir, sino que pues ustedes de pronto es mucha información, lo estamos haciendo, digamos, de carácter general. Doc, y también para comentarte que tenemos 5 minutos para Listo. pasar preguntas. Listo, sí, señor. Bueno, entonces más bien se las voy a nombrar y vamos a pasar el procedimiento. Bueno, tenemos la de urbanización y parcelación que ellas aplican y es crear espacios públicos y privados, aplican para desarrollar obras de urbanismo como es poner los servicios públicos, demarcar un lote, como también dividir esos lotes pequeños o esas áreas de llamadas viviendas campestres. Tenemos la licencia de subdivisión. La licencia de subdivisión solamente se limita a dividir un predio. Las licencias de subdivisión no pueden crear vías, como tampoco pueden crear zonas verdes. Ella solamente se limita a dividir el predio. Tenemos la licencia de construcción. Esta licencia de construcción aplica siempre y cuando pues, el predio ya cuente con servicios públicos, ya cuente con las vías. Y aparte de ello, esta licencia pues tiene 9 modalidades que se aplican dependiendo de cada caso particular. Tenemos la última licencia, que es la licencia de intervención y ocupación del espacio público. Es decir, que si sobre una zona verde usted quiere poner una obra, digamos una obra artística, usted debe solicitarle permiso al municipio. Si sobre un área de equipamiento quiere construir un centro de salud, quiere construir un colegio, debe solicitarle permiso al municipio porque va a intervenir, aparte de que debe solicitar la respectiva licencia de construcción. ¿Qué es lo que así, digamos? ¿Cómo? Giselle, coméntanos que estás... Bueno, entonces vamos con el procedimiento administrativo en la solicitud, trámite y expedición de las licencias. ¿Qué es lo que se hace dentro de este procedimiento? Se realiza a través de la figura del curador urbano o de la autoridad municipal competente. Entonces tenemos que, para que se inicie ese proceso administrativo, aparte de reunir con todos los requisitos que trae la resolución 1025, se debe
a radicar, la misma debe quedar radicada en legal y debida forma. ¿Por qué es fundamental esto de que quede radicada en legal y debida forma? Porque cumpliendo usted con los requisitos, usted inicia esa adquisición del derecho y a partir de ahí lo que se hace es que se dé inicio a un término de 45 días que tiene el curador urbano o la autoridad municipal competente para estudiar, tramitar y hasta notificarlo a usted de la licencia urbanística. ¿Qué sucede si usted no cumple con alguno de esos requisitos que trata la resolución 1025? El curador urbano o la autoridad municipal competente pues efectivamente le va a expedir un acta de no radicado en legal y debida forma, para lo cual tendrán 30 días para subsanar. Radicada en legal y debida forma, entonces suceden tres cosas. Uno, que inician los 45 días, otro, que pasa a ser estudiada esa licencia urbanística dentro de un grupo interdisciplinario. El derecho urbano se estudia a través de un grupo interdisciplinario compuesto por abogados, arquitectos, ingenieros, economistas. Todos estos profesionales hacen parte de ese grupo interdisciplinario. Entonces ingresa la licencia para ser estudiada técnica, urbanística y jurídicamente. Y a la vez se surte citar a los vecinos colindantes, como también instalar una valla. En muchas ocasiones ustedes miran en las edificaciones una valla amarilla con letras negras. Eso hace parte del proceso administrativo en ese trámite de las licencias urbanísticas. Una vez efectivamente el equipo interdisciplinario estudia la licencia, puede por una sola vez expedir un acta de observaciones, y esa acta de observaciones debe estar sustentada por qué no cumple la parte técnica, por qué no cumple la parte urbanística y por qué no puede cumplir la parte jurídica. Para lo cual se suspende ese término de los 45 días e inician 30 días para que la persona subsane. Una vez se subsana, o si no hubo acta de observaciones, el curador urbano o la autoridad municipal competente va a expedir un acta o un acto de trámite en el cual le liquida los impuestos, le liquida las expensas, si tiene pendiente en el pago de plusvalía, que eso es un instrumento de financiación del suelo, va a tener 30 días para que le allegue al curador urbano o la autoridad municipal competente el pago de esa liquidación. Y una vez le aporte esa documentación, el curador urbano o la autoridad municipal competente va a contar con 5 días hábiles para otorgar la licencia. Si dentro de los 45 días hábiles, una vez radicada en legal y debida forma, el curador urbano o la autoridad municipal competente no expide la licencia, o habiéndose aportado esa documentación o esa liquidación debidamente cancelada y pasaron 5 días y el curador no otorgó la licencia, es uno de los casos donde aplica el silencio administrativo positivo. Bueno, creo que quedamos apenas. Si ustedes quieren mejorar sus conocimientos en el marco del derecho urbano, una rama muy nueva en derecho, los invito a que nos sigan. Nosotros somos Dubai Derecho Urbano, una oficina consultora en derecho urbano, y esas son nuestras redes sociales. Tenemos un canal de YouTube donde cada 15 días damos, digamos, conversatorios, hablamos sobre derecho urbano y ante todo aplicamos nuestra misión, enseñar derecho urbano. Así que muchísimas gracias. Entonces vamos a iniciar a contestar las dudas e inquietudes que ustedes tengan. Dejo de compartir pantalla. Muchas gracias a usted, doctora Mónica. Y bueno, vamos a comenzar en el orden que tenemos allí. Yo creo que tenemos espacio para unas 2 preguntas, pese a que tenemos más. En cualquier evento, pues ya tenemos como las redes sociales de Dubai, y allí también podríamos, creo yo, contactarlos para poder Claro que sí. extender los conocimientos en materia de derecho urbano. Pues bien, iniciando nos preguntan cuáles son las consecuencias de construir sin obtener las licencias correspondientes, y quisiera agregar allí si existe la posibilidad de subsanar esta carencia en el marco ya, digamos, más adelante, una vez ya esté adelantada la construcción. Claro que sí. Bueno, hay que mirar dos procesos. Uno es un proceso policivo que se enmarca en la ley 1801 del 2016, que es el nuevo código de policía. Ahí está todo lo referente a las infracciones urbanísticas. ¿Qué es lo que sucede? El municipio
tiene que tener dentro de eso, está asignado a las secretarías de gobierno, el control urbano. El control urbano para que esté pendiente de que quien inicia a construir, pues solicite la respectiva licencia y que una vez obtiene la respectiva licencia, debe hacerse el seguimiento para que se cumpla con lo aprobado ahí. Eso lo hace control urbano. También puede ser objeto de penalmente por urbanización pirata y entonces, digamos, esas son las consecuencias jurídicas por no obtener las correspondientes licencias urbanísticas. Tienes el micrófono apagado. De acuerdo, doctora, y frente, digamos, existe la posibilidad de subsanar ese hierro, digamos, se adelantó la construcción. Si la licencia y demás, ¿qué opción tiene esta persona que adelantó? Exacto. Dentro del procedimiento que trae la ley 1801, cuando ustedes son citados, bueno, el presunto infractor es citado a la primera audiencia, el inspector le puede otorgar 60 días para que soliciten o inicien todo el trámite correspondiente en la solicitud de la licencia. ¿Qué es lo que sucede? Que la licencia deben aplicar las normas urbanísticas. Entonces, en muchos casos, usted construye sobre un predio que aún no está urbanizado o sobre un predio que está en zona de alto riesgo o sobre predios que están en espacio público y automáticamente el curador urbano o la autoridad municipal competente no les pueden expedir la licencia. Entonces, para ello ya viene un proceso sancionatorio que puede llegar a la demolición. Listo, Doc. Doc, aquí tenemos otra inquietud que nos hace Diego Fernando Córdoba. Él pregunta que cómo hacen los entes, digamos, para garantizar efectivamente el cumplimiento de los planes de compensación en los licenciamientos y en las sesiones tipo A, B o C, cuando pueden estar involucrados intereses particulares afectando de repente intereses de carácter general. Exacto. Bueno, no nos quedó mucho tiempo para hablar del tema de sesiones y compensaciones. Lo que sucede es que cuando se va a desarrollar un predio que no ha sido urbanizado, es decir, apenas está en acción urbanística, la licencia de urbanización y de parcelación identifica dos tipos de predios o dos tipos de uso, qué pena. El uso público y el uso privado. Dentro de ese uso público, en los planes de ordenamiento territorial fijan un porcentaje que el municipio requiere como espacio público. Entonces estamos hablando que está, digamos, el 25% que está en 17 para zonas verdes, el 8% para zonas de equipamiento. ¿Qué sucede en muchas ocasiones? Y eso pasa en la parte rural, que resultan inconveniente dejar esas áreas ahí, porque en muchas ocasiones siempre van a haber conjuntos cerrados. Al ser o sea, no son convenientes dejarlas ahí porque van a ser objeto de invasión, el parcelador puede solicitarle al municipio, a la Secretaría de Planeación, compensar esas áreas. ¿Cómo las puede compensar? En dinero, pueden hacer obras dentro de la misma ciudad, entonces que pavimentar una vía, que mejorar un parque, que construir esto o mejorar alguno de los equipamientos. Esa es la figura de la compensación. ¿Quién es la persona encargada de buscar llevar a cabo o la autoridad, qué pena, de hacer esos trámites? La Secretaría de Planeación. Los curadores urbanos no tienen la competencia, es la Secretaría de Planeación la única autoridad competente para manejar el tema del espacio público. ¿Qué sucede? Ya es el seguimiento, que una vez se otorga la licencia, se tienen 36 meses, dentro de los cuales se puede constituir la urbanización, es decir, ese acto jurídico donde se va a desenglobar. De ese acto jurídico tiene una condición resolutoria, que si el urbanizador o parcelador no cumple dentro de los 36 meses o dentro de su prórroga o revalidación, entrega las áreas de cesión. Efectivamente, esa condición resolutoria consiste en que se cierra la posibilidad de otorgar licencias de construcción y se declara como no urbanizado, y es como si el predio retrocediera. Entonces, prácticamente puede tender a perder el derecho adquirido que se tiene. Y todo está marcado en el seguimiento y en el control urbano que haga el municipio. Esa, digamos, es la mayor debilidad que hoy en Colombia se presenta. Hoy tenemos que cerca del 90% es la ciudad es totalmente informal, con los asentamientos informales, porque no es solamente un asentamiento, es la lona verde que ponen, sino que también los asentamientos se están enmarcando en estas llamadas ventas de derechos de cuota. Eso genera informalidad.
¿Por qué? Porque ahí nos está garantizando el elemento fundamental de la ciudad, que es el espacio público. Muchísimas gracias, doctora Mónica. Bueno, justamente por temas de tiempo, vamos a continuar gestionando la agenda, pero pues ya nuestros más de 100 asistentes escucharon también que pueden acceder a las redes sociales de Dubái. Claro que sí. De las- Invitarlos, tenemos cursos de licenciamiento, tenemos mucho material dentro de nuestras redes sociales y nuestro canal, así que los invito a que en estos momentos puedan ingresar y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Bueno, muchísimas gracias, agradecerles por la invitación. Doctora, siempre las puertas de la Universidad Antonio Nariño están abiertas Muchas por gracias. sus intervenciones, inmensamente agradecidos con su participación y vamos a continuar con la agenda. Muchísimas gracias. Bueno, estimados y estimadas asistentes.